podemos caer en el error que caían los judíos: murmurar. Y murmurar no solamente en contra del hermano, sino que incluso llegamos a murmurar en contra de Dios, porque no me va bien en la vida, porque no he sanado la enfermedad, porque no consigo trabajo, porque he tenido conflictos y desencuentros con personas cercanas. Y muchas veces de manera reaccionaria, reactiva, pues le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto? Es que Dios no hace lo que tiene que hacer para ayudarme a salir adelante. Y es posible que nosotros imitemos esas acciones de los judíos: murmurar a Dios porque no obtenemos de Él lo que nosotros esperamos. Los judíos criticaban a Dios, criticaban a Jesús. Cuando Jesús dijo: yo soy el pan bajado del cielo. Claro, los judíos no dejaron de tener esa óptica meramente humana. ¿Cómo nos dice que es el pan bajado del cielo? Si nosotros cuando vivíamos en Egipto comíamos ollas llenas de carne y ahorita no tenemos para saciar nuestra hambre, ¿cómo nos dice que es el pan bajado del cielo? Y así también pues en nuestra vida nosotros podemos juzgar a Dios, criticarlo, murmurar contra Él. Y el Señor, al igual que le aclaraba a los judíos, pues también nos lo puede decir a nosotros: dejen de criticar entre ustedes. Criticar a Dios porque queremos decirle a Dios cómo debe de ser Dios, cuando debiéramos de tener la humildad para aceptar la providencia de Dios como Dios nos la quiera manifestar. Y la providencia de Dios, que ya recordábamos el domingo de la Divina Misericordia, tan misericordioso es Dios, que no obstante haber conducido al pueblo de Israel a lo largo de la historia de la salvación, al llegar la plenitud de los tiempos nos envió a su Hijo. La gran providencia de Dios. Y decíamos que Jesús es el don del amor de Dios. Es el don que nuestro Padre Dios le ofrece a la humanidad. Así como a lo largo de la historia de la salvación le ofreció un paraíso, le ofreció un arca, le ofreció unas tablas de la ley, le ofreció una tierra de la que emana leche y miel. Al llegar la plenitud de los tiempos, nuestro Padre Dios nos ofrece a su propio Hijo. Y es por ello que el Evangelio nos dice que nadie puede llegar a Jesús si el Padre no lo atrae, porque Jesús es un don de amor de parte de nuestro Padre Dios. Que no veamos la presencia de Jesús meramente con ojos humanos, sino que alcancemos a apreciarla con la realidad de los hijos de Dios, de la vida de la gracia, de la vida de resurrección. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo, Jesús se hace presente en medio de nosotros. Y en unos momentos más se manifestará con su cuerpo, con su sangre y con su divinidad. Y los fariseos seguían replicando la única resurrección en la que los fariseos creían. Es aquella que se les daba como premio por haber observado la ley. Es decir, el fariseo creía: observo la ley y me gano la resurrección.
Pero Jesús nos dice que la resurrección no se obtiene por observar la ley. Por el mero cumplimiento de la ley no alcanzamos la resurrección. La resurrección verdadera se alcanza, se obtiene por estar unidos al resucitado, por estar unidos a Jesús. Es el resucitado y no otra realidad. Es el resucitado el que nos proporciona la vida de resurrección. Y digo esto porque mucha gente dice conocer a Dios y mucha gente se conmueve con el nacimiento del niño Jesús. Otros tantos se conmueven con las predicaciones y los milagros de Jesús. O incluso llegan al punto de conmoverse por su muerte en cruz. Todo eso está muy bien, pero no alcanzan a vivir, no alcanzan a llegar a vivir la experiencia de Cristo resucitado. Y ahí está el problema. Porque sí, mucha fe en Jesús, pero si no alcanzamos a experimentar esa presencia del resucitado en nuestra vida, entonces no habríamos dado el paso definitivo que la Iglesia nos invita a realizar en la celebración de la Pascua. Pues bien, en este contexto eucarístico, cuando nosotros recibimos la comunión, no siempre reparamos que a quien estamos recibiendo en ese pan consagrado es a Jesús resucitado. Recibimos la comunión, recibimos a Jesús resucitado. Y esa presencia del resucitado permanece en nosotros siempre y cuando nosotros la acompañemos con una coherencia de vida permanente. Recibimos a Jesús resucitado en la comunión y eso nos permite permanecer unidos a Él por la gracia del sacramento. Y si nosotros alimentamos nuestra vida del resucitado, pues entonces la realidad de la resurrección se hará presente también en nuestra propia vida, porque no hay más resurrección que la que nos es donada por Jesús resucitado. Y esa resurrección la recibimos cuando recibimos la Sagrada Comunión. Es en la Sagrada Comunión donde se nos comunica al resucitado. Es en la Sagrada Comunión cuando nos adherimos plenamente a Él. Parte de la enseñanza, pues, de este Evangelio es que Dios nos enseña que hay algo más grande que solo observar la ley. Y esa conducta farisea la escuchamos mucho también en nuestra sociedad. ¿Yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué voy a misa? ¿Yo para qué me meto en esas cosas de los sacerdotes? Si yo me porto bien, si yo soy buena persona, si yo no hago mal a nadie. Pues eso mismo decían los fariseos. Yo cumplo la ley. Y si yo cumplo la ley, no necesito a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Jesús nos dice, Dios mismo ha venido a habitar en medio de nosotros. El autor de la ley se ha hecho una persona y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, este Evangelio nos prueba que sí hay algo más grande que solo portarse bien, que sí hay algo más grande que solo ser buena persona. Hay algo más grande que solo observar la ley. Es unirnos al autor de la ley, es unirnos al resucitado y nos unimos a Él cuando lo recibimos en la comunión. Esa es la enseñanza de Jesús en este fragmento del capítulo 6 de San Juan. Otro elemento importante que nos dice es
El que nos atrae a Jesús es el Padre. Fíjense qué juego de palabras. El Padre nos atrae a Jesús y por medio de la vida en Jesús nosotros llegamos al Padre. ¿Por qué decimos que el Padre nos atrae a Jesús? Porque hemos dicho en un principio, Jesús es el don del amor que el Padre nos ofrece en su infinita providencia. ¿Crees tú? Y creo que ahí está también el punto fundamental. ¿Crees tú, mi hermano, mi hermana, que nuestro Padre Dios está a favor de la humanidad o está para fastidiar a la humanidad? Si se fijan, todos los que reniegan de Dios o todos los que le echan la culpa a Dios de sus problemas, en el fondo, creen que Dios existe para fastidiar a la humanidad. Y por lo tanto eso les impide acercarse a Jesús. ¿Cuál es la propuesta? Que nosotros nos demos cuenta que Dios no está para fastidiar a la humanidad, que Dios está a favor de la humanidad y a lo largo de toda la historia de la humanidad le ha mostrado distintos elementos en los cuales se presenta como aliado de los hombres. Y si nosotros creemos que el Padre es aliado de los hombres, entonces aceptaremos gustosamente al Hijo que Él nos ofrece. Esta es la propuesta, pues, queridos hermanos. Tratemos de unir permanentemente nuestra vida a Jesús resucitado. ¿Por qué es Jesús resucitado? Quien aporta una nueva realidad de vida a nuestra propia vida. ¿Por qué es Jesús resucitado? Quien nos aporta una mejor calidad de vida. Nos unimos a Jesús y Él conduce nuestra vida a la realización. ¿Crees tú eso? Pues no dejemos de unirnos al pan de vida que nos da la vida definitiva, al pan vivo bajado del cielo, que es la palabra de Dios, es la sabiduría divina que se hace persona y permanece viva entre nosotros. Cuando dice la Escritura, el pan es bajado del cielo, es para remarcar ese don providencial de nuestro Padre amoroso, que no deja de enviarnos el auxilio permanente a nuestras necesidades. El pan sigue bajando del cielo y hoy lo adoramos en la Santísima Eucaristía. Y finalmente Jesús nos dice, ese pan con el que yo les voy a alimentar para darles fuerzas para la vida de la resurrección, al mismo tiempo es mi carne para el sacrificio que nos gana para darnos la salvación. Podemos concluir diciendo que el don de Dios es la carne de su Hijo. La carne de su Hijo que se entregó en la cruz. La carne de su Hijo que se nos da en alimento a cada uno de nosotros. Dios no es un ser espiritual que haya querido quedarse en lo abstracto. Dios es un ser espiritual que quiso hacerse realidad a través de su carne. Se hizo carne para darse a nosotros en alimento. Se hizo carne para entregarse a nosotros en el sacrificio de la cruz. Se hizo carne para comunicárnosla y con eso entrar en comunión con nosotros para que nosotros permanezcamos unidos a Él. Que así sea.